Bueno, algunas consideraciones sobre medios que están, no les digo olvidados, pero que no hemos tratado, pero que sí fueron importantes, ¿sí? Obviamente, al ser un bimestre la materia, no podemos con tanta bibliografía y tanto material, pero hacemos este video como para hablar en este caso de dos cosas particulares. Primero, en la unidad 3 van a ver que vamos a estar hablando de radio, en la unidad 3, pero vamos a ver que no es que algo surge porque alguien lo inventó, sino que tiene que haber numerosos inventos y procesos para que eso, ¿sí?, emerja o se consolide. Es decir, deben haber debates técnicos, debate de uso de la técnica, debate de uso social y debate sobre la colocación del mercado. Entonces, por ejemplo, en la radio vamos a ver que hubo antecedentes. Por ejemplo, sin los inventos de Guillermo Marconi en comunicación a distancia basado en código Morse, no iba a poder ser posible la invención de la radio como medio de comunicación. Ahora, sin las ondas que Hertz descubre, lo de Marconi hubiese sido imposible. Entonces van a ver que van viendo esto. Bueno, con el telégrafo lo que sucede es que es lo mismo, nada más que con cables, en el caso del telégrafo eléctrico, o con señales en el caso del telégrafo óptico, ¿sí? Entonces, para pensar esto, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿hay un uso social o hay un uso tecnológico? Es decir, una innovación nunca tiene valor si no da un impulso social, ¿sí? Entonces, el telégrafo óptico constituye la primera máquina de comunicar teniendo en cuenta los movimientos de la técnica y los movimientos de lo social. Ahora, hay procesos, es decir, el sabio aislado en su taller, en su sótano, ¿sí?, pensando en estas cosas. Luego abre la investigación a un pequeño grupo de investigadores para después pasar al gran centro de investigación en donde estos debates sobre la colocación del mercado, sobre el uso de lo social, tienen que ver. Por lo tanto, ¿sí?, el telégrafo óptico ya en el siglo XVII tenía las bases tecnológicas y técnicas como para transmitir a distancia. Lo que sucede es que no había una necesidad social de crear una red permanente, o tampoco imagina interés en la comunicación a distancia, es decir, son pequeñas sociedades donde la vida transcurre ahí. Entonces, fíjense que desde la técnica ya las condiciones estaban dadas, pero desde lo social tarda más de un siglo, o se desarrolla durante todo un siglo para poder tener real interés en la comunicación a distancia. ¿A quién se lo cataloga como inventor del telégrafo en 1792? ¿Sí? Si no me falla la memoria. Claude Chappe, ¿sí? Chappe. Inventa, él no está solo, tiene el hermano, ¿sí?, inventa el telégrafo óptico. ¿Qué es el telégrafo óptico? A ver, es dos aspas, ¿sí?, en donde cada aspa tiene 7 posiciones, ¿sí? Entonces, combinadas dan 49 posiciones. Y eso se va moviendo, ¿sí?, porque tiene dos líneas verticales que también se van moviendo. Y eso conlleva casi 100 posiciones, que son 98. Entonces, cada posición tiene un significado de una letra. Lo primero que hace, Japes lo presenta en la Asamblea Legislativa de Francia, lo toma
el gobierno francés, pero solamente para usos militares. Pero en el telégrafo hay una potencialidad, que quiere decir que de repente el centro, ¿sí?, se puede comunicar con el interior de las provincias. Entonces, estos regionalismos, ¿sí?, el telégrafo viene a subsanar y a tratar de unir a la población, ¿sí?, a nivel nacional. Y el telégrafo se inscribe en esta dinámica, ¿sí?, tradicional sobre la comunicación. Pero recuerden, hasta ahora solo focalizado en el Estado. Ahora bien, lo que empieza como a haber otras necesidades a la hora del uso del telégrafo. Es decir, se necesita que se abra a el interés particular, el interés de los particulares, de los privados. Entonces, en 1799 Chappe le pide, ¿sí?, al gobierno francés, déjenme dar algún tipo de información sobre negocios de la bolsa, ¿sí?, negocios bursátiles. Y después, en 1801, les pide, bueno, déjenme por lo menos transmitir los resultados de la lotería. Al gobierno francés a esto no le gustaba nada, porque, recuerden, solamente conformado con, o conformado no, sino solamente le interesaba la comunicación a distancia de manera para usos bélicos, militares o a lo sumo políticos. Hay una parte en El Señor de los Anillos, creo que es la 3, en donde hay una fogata y hay otra montaña a lo lejos, y cuando ve la fogata hay un vigía allá con otra fogata, con el telégrafo, y que eso significa la fogata que están atacando y están pidiendo ayuda. Entonces, de la otra montaña hay otro. Bueno, el telégrafo óptico era lo mismo, ¿sí? Había un tipo con un telescopio mirando. Cuando cambiaba la posición, él cambiaba la posición y controlaba que el de atrás también haya cambiado la posición. Una vez que los tres estaban en fila, el primero volvía a cambiar de posición y ahí se anotaba el mensaje. Lo que pasa es que después hubo una especie de escamoteo del dispositivo telegráfico y varios pasaban informaciones de más, sobre todo información sobre negocios, sobre la bolsa. Y esto fue descubierto, ¿sí? 2 años habían pasado señales. Esto fue en Francia en 1836. Y no se los condenó porque no había regulación pertinente del Estado sobre materia telegráfica ni en comunicación. Entonces se empieza a ver una especie de control. ¿Cuál era el control? Que los que pasaban y anotaban solo anotaban las señales, no sabían qué significaban esas señales. Y había un director regional que era el único que sabía los códigos y él sí transmitía lo que los que anotaban las señales habían dibujado. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ahí hay un monopolio. Entonces aparece el liberalismo económico, cuyas ideas Adam Smith estaban en esa época, ¿sí? Ideas iluministas también, ¿sí? Libertad de empresa, libertad de prensa. Fíjense cómo el iluminismo, ¿sí?, ese proceso en Francia, pero que afecta incluso a nuestro país, a los revolucionarios de Mayo, como ya vimos, tienen influencia en la emergencia o consolidación de diferentes medios. Y entonces el liberalismo va a cuestionar esto y va a decir, desde lo político te lo cuestiono porque te transformas en un estado despótico, monopolizando, concentrando, ¿sí?, la comunicación de manera telegráfica. Y además de a un nivel económico. ¿Por qué? Porque el telégrafo podría desarrollar y transmitir noticias o información importante sobre actividades económicas mucho más rápido. Y fíjense, en Francia el Estado en materia gubernamental y bélica, militar,
monopolizaba la actividad. Sin embargo, en Inglaterra, ¿sí? Y luego con el telégrafo eléctrico, ya con cables, se deja pasar, se deja hacer. Es decir, el liberalismo ahí va a decir, bueno, que la actividad económica regule. De hecho, el telégrafo surge por un privado, ¿sí? Que empieza a trazar líneas de comunicación y a partir de ahí se empieza a comunicar de manera, se sigue con el telégrafo óptico, pero también con, la invención del telégrafo eléctrico, ¿sí? Que después, si quieren, podemos profundizar sobre el telégrafo eléctrico. Pero hay otra cosa que quiero decir y que también va en tendencia de este video, que es combinar a lo social y al medio. Y nos queda hablar sobre la fotografía. ¿Por qué? Porque cuando veamos la televisión y cuando veamos Costa, el texto sobre cine, vamos a entender un poco más sobre esto. ¿Qué es lo que se relaciona a nivel social con la fotografía? Bueno, primero, ¿sí? Ya en 1750, hacerse una foto, que en este caso era un retrato, era una actividad de la aristocracia, ¿sí? Pero que era un acto simbólico que, mediante el cual los burgueses, los pertenecientes a la burguesía, manifestaban su ascenso social. Lo que pasa, de vuelta aparece la Revolución Francesa, aparecen las ideas iluministas que ponen centro en el ser humano, en el hombre, en la razón, mediante la vía científico-técnica. Empieza a trasladarse esa moda de los retratos a las capas burguesas. Pero también empieza a haber para todos los bolsillos. Es decir, el pequeño burgués que estaba en ascenso podía hacerse un mini retrato, un retrato en miniatura, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, los personajes de la revolución era ya la silueta, era todo el retrato, que se llama fisionotrazo, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, es decir, para personalidades de la revolución, Robespierre, por ejemplo, era exclusivo. Y las capas de la burguesía media encuentran en la fotografía su autorrepresentación. Y eso obviamente de estatus. Entrar a una casa donde hay un retrato de la familia, donde hay un retrato del padre, ¿sí? De alguien de la familia que luchó en una guerra, bueno, ¿sí? Pero, ¿sí? No era que el tipo estaba luchando en la guerra, no, era el retrato de esa persona, importante, daba estatus, ¿sí? Sobre todo a la burguesía. Entonces, ¿qué pasa? Los fotógrafos se vieron obligados a dar rienda suelta a su oficio según el gusto de la burguesía, o sea, según esta moda de los retratos, ¿sí? Entonces se empieza a transformar el gusto por la fotografía y se empieza a transformar la clientela. ¿Por qué es importante la fotografía? Porque después, cuando veamos los antecedentes del cine, vamos a ver que hay dos contemporáneos. Reynaud, ¿sí? Y ahí se me fue el otro. Lumière, ¿sí? Lumière con el cinematógrafo y Reynaud con el praxinoscopio, ¿sí? Que son dos antecedentes que van a dar lugar al cine, y hay un debate de estos dos sobre una misma pregunta, que es la reproducción cinética de imágenes, ¿sí? Y eso lo veremos con Antonio Costa en la unidad 4. Así que nos vemos. Gracias, ya grabando.